Saludito mi gente y bienvenidos al modo postemporada, en esta ocasión en el Wild Card, partido que posiblemente pueda ser decisivo para nosotros los Padres de San Diego, comandados por Fernando Tatis, ya que partimos por delante en casa de los Reds y tenemos la posibilidad, si ganamos de ir a la siguiente etapa de esta postemporada. Por el momento nos está lanzando Nick Martínez y esperamos salir airoso con Fernando Tatis, que deja pasar el primer lanzamiento, pulseando, viendo con qué viene. Me encanta el uniforme. Vaya, buen contacto de Tatis, lo agarra un poquito colgado y se lo llevan en el primer inning. Habíamos hecho ese cambio en la alineación, poniendo a Tatis de primer bate para que Luis Arraez, la regadera, viniera a hacer lo suyo. Pero no se pudo en este primer inning, así que Luis Arraez tiene que buscar la posibilidad de envasarse, cueste lo que cueste. Y bueno, mi gente, a todos ustedes que estuvieron apoyando el primer capítulo de la serie, muchas gracias, mi gente. Vamos a ponernos como meta meterle como mínimo unos 50 likes a este videito y créanme que les traigo de manera inmediata, si es que logramos pasar, o el siguiente partido. Ahí está Manny Machado y bueno, el Cruz no va a perdonar a nadie, va a pasar con un riflazo a la primera y 1, 2, 3 salen facilito. Parece que los Reds vienen con todo. Y aquí está lanzando Dylan Cease. Cease, así como lo pronuncia. Con una veraje de 3.47 durante la temporada regular. Viene a su primer partido de postemporada. Y bueno, ya sabemos que estos Cincinnati Reds cerraron más fuerte al principio, al final del partido, lo que puede darles mucho más ánimo de venir con todo. Así que Dylan Cease viene a quitarle toda posibilidad de creer en esa ilusión, pero bueno, no se dejan. Tremendo ambiente de postemporada, tiene que venir la curva, y si esta curva funciona hoy bien, van a estar acabados, pero no rompió donde queríamos. ¿Con qué le vamos a venir después esa curva? Creo que una recta a todo meter en la esquina de adentro. Váyase para su casa, 98 millas por hora. Dylan Cease viene en serio, que quiere ganar esta postemporada. Quiere llevar a su equipo a lo más grande. Vaya, cuidadito, ando mal con el picheo. Ando medio frío. Así que tenemos que ponernos las pilas. Ahí la estaba esperando. Cambio de velocidad, la noche y el día para Eli de la Cruz. Y le rompe la curva por todo el medio del plato. Se lamenta a Eli de la Cruz. Cuidadito con McLean. Ahí está, rompe muy bien. Tenemos en primera base Luis Arraez. Y también ellos salen 1, 2 y 3. Parece que este partido va a llevar mucha salsa porque se ve bien condimentado para un extra inning. Pero el jugador Jackson Merritt tiene otros planes. No llega hasta donde tiene que llegar. Y bueno, viene Xander Bogaerts. Este equipo de los Padres está dando lo suyo. Lucha entre Tatis y Eli de la Cruz. Y arranca Bogaerts, el primer hit de todo el partido. El experimentado lleva el nombre en el pecho de los Padres. Esta es la responsabilidad. Viene con todo, mi gente. Y aquí está James Cronenworth. Y ese cutter no está haciendo daño, pero ya lo estamos estudiando. No sé si me lo volverá a tirar, pero hay que estar atentos con ese cutter. Ahí está, defendiendo el plato, evitando el ponche. Revienta con la curva de 12 a 6 a 81 millas por hora. Gracias a todos ustedes que están aquí apoyando el contenido. Ahí lo está trabajando afuera. Van a tener que salir con este Corrin a ver qué tira.
Vaya, tiró el cutter de nuevo. La conecta bien. Creo que vamos a anotar. Viniendo de la tercera base. Viene con todo. Y llega quieto. La primera rayita. Llega de la pierna de Bogart y Jake Cronenworth. Conecta el hit que se necesitaba. Y aquí está uno que mete miedo. Vaya. Ya el cutter lo tenemos medidito. Con mucho cuidadito. Vaya, no tira una curva venenosa. Dejó a Jason Heyward mal parado con esa curva profunda de 12-6. Pero cuidadito que te está esperando el cutter. Conteo de una bola. Un strike, te estoy diciendo. Pero esta vez le tiró la recta clase de Mamut. Tiró. Viene el corredor, viene para la segunda. Cuidadito, lo pueden sacar. ¡Quieto! Elías Díaz, Mr. Clutch. ¡Qué clase de batazo! Durísimo, un perfecto. Cuidadito con Tirso Ornelas. Vaya, un rodado, pero fácil para el pitcher y sale de lo que se había convertido en un complicado inning. Y bueno, y ahora aquí está el equipo de Cincinnati Reds. Ya nosotros partimos por delante a trabajar con mucho cuidado, fino en la esquina. Vaya, buen contacto, la agarra Machado. Viene el fusilazo a la primera base. Nada que hacer. Jugando con mucha confianza el equipo. Y bueno, también como que quiere molestar al equipo de los Cincinnati porque ellos son rojos y nosotros vinimos de azul hoy. Bien, rompe bien. Ahora de pasar la recta de tanto poder. A 100, a 98 millas por hora. Lo dejó petrificado. Está lanzando bonito. Spencer Steer está haciendo una buena combinación de lanzamiento. Ahí se nos queda esa muy alta. Agarra Machado, la recta. 1, 2, 3, segundo inning. Las cosas están funcionando bien y viene Tati, papá. Y viene Tati. Tener más paciencia en el conteo. También estamos listos para la recta y para el cutter. Sabemos que el picheo de los Cincinnati Reds a veces no lo acompaña. Ahí le tira el cutter, pero se lo tira en una zona complicada para batear. Conteo de 3 bolas en strike. Vaya, esa era, pero yo pensé que me iba a bolear, que no se iba a meter en problemas con Tati, pero parece que quiere problemas. ¡Vaya! ¡Óyeme! No tira el cote, pero pensamos que era la recta. Dos buenos contactos, peligroso. Vaya, por todo el centro, pero ahí están esperando el antitati. Le hicieron el antitati. Increíble. Bueno, parece que el primer bate hoy no le está yendo nada bien. Vamos a ver cómo le va el segundo bate. Si ya puede meter un hit aquí. Y se la tira un circle change que llegó ayer. Nada que hacer y lo están despachando rápido. Pero por el momento, esperamos que despierte en algún momento la batería fuerte, el 1-2-3 de este equipo. Vemos que Manny Machado, si se encuentra con ese cutter por todo el medio, la manda a volar. Vaya, buen contacto, la pelota va atrás. Turbo ese filiador y se queda con ella. Partidito 2-0 por el momento y estamos con un no hit, no run, un juego perfecto. Yo creo que nadie me ha llegado a base. Eso es lo que tiene que hacer Sisa, mantenerse así. Vaya, le rompe bien, mucho machucone a la mano de Machado. Ese no perdona a Jamer Candelario. Y aquí está Gavin Lux, que en el partido anterior nos metió un cuadrangular. A tener cuidado, contiene una bola, un strike. Ahí está, buen contacto, se queda con ella. Jason Heyward cubriendo esa patrulla. Dadito, que este jugador es importante sacarlo ya que tiene mucha velocidad. Y no me equivoco, corre que da miedo. Ahí está, lo trabaja con el sweeper y a tirarle una recta pegadísima. Ahí está, a los codos. Ey, no me estorbe, papá. ¿Qué pasa?
Váyase para su casa, se va el tercer inning. Y este partido está apretadito. Yo no me confío. Yo no me confío, mi gente. Y también queremos ver cómo le está yendo a los otros equipos en los otros estadios. Vaya, buen contacto. Esa, le metió pierna. Le metió pierna. Jackson Merrill no pudo conectar esta vez. Aquí viene el que puso esto en salsa en la línea anterior, con el que no te puedes descuidar. Porque si no, te empieza a martillar. Y ahí está. Está haciendo su trabajo Xander Bogaerts. Por el momento creo que está siendo uno de los mejores jugadores de esta serie. Y aquí viene Jake Cronenworth, que ya tiene de 1-1. Buen contacto. Estos hombres están haciendo su trabajito. Y ya usted sabe quién viene después de él. Mr. Clutch. Ah, no, viene Jason Hayward, con el que no se hay que descuidar. Cuidadito. Me mató con ese cambio de velocidad. Yo esperaba otra cosa. Claro, me va a trabajar con 3-2 bolas, 2 strikes, pero lo que no creo es que se quiera complicar. Este picheo es clave. ¡Vaya! Batazo que va atrás. A lo profundo. Y no. Por el wild card. Jason Hayward. Por los 362 pies. La manda a volar. Clase de cutarrazo y sentencia al pitcher. Tiene que venir Graham Ashcraft, que ahorita está lanzando para 3.86 en esta postemporada. Nomás que se nos ha complicado un poco en el partido anterior, por eso tienen la seguridad que puede hacernos daño. Pero vamos a ver si de eso se trata. Si ahora que lo hemos visto lanzar más, podemos arremeter contra él. Ganando el partido 5-0 en el cuarto. Bueno, esto se va a poner candela. Ahí está Tirso Ornelas por eso. Pero Tirso Ornelas, este rookie que le está dando la confianza, ya tiene cuadrangular en el partido anterior. Wow, un slider que entra por la puerta de atrás. Pendiente de Ornelas. La deja pasar. Se ve como experimentado el rookie. Vamos. A proteger el plato con ese lanzamiento delante. No la cantaron, así que a proteger. Que toma su tiempo el pitcher. ¡Vaya! Clase de cutarrazo, la recoge del piso como un balón de golf y la manda a volar su segundo partido. Conectando de cuadrangular es Ornelas. Tiene un secreto bien guardado del coach, porque está bateando con seguridad por los 406. Y él no tiene mucho poder, pero tiene mucho corazón. ¿Y de quién cree usted que ha aprendido? Del que está aquí. Entre 2 bolas, 2 strikes. No puede ser. La cruzan rápido. No tenía más opciones que hacerle swing a ese lanzamiento. Y no le ha ido muy bien a Tati. Y eso lo vuelve más peligroso, porque Tati se va a poner ansioso. Y cuando se pone ansioso, Tati busca barda. Y aquí está Luis Arraez, que no ha bateado. Se está jugando la titularidad Arraez. Me preocupa. No sé si tener más confianza en él o qué. 3 bolas, 1 strike. Ahora sí está como exquisito. Ahora sí Arraez está agarrando el momento. Vamos a ver cómo está ese contacto. ¡Vaya el contacto! Es que cuando yo le digo a ellos, se pongan serio. Pepe de Luis Arraez, la regadera. Y ahí está mandando apoyo allá de lo más alto. Y le acaban de pegar un perfecto ese cote. Cuidadito, se está metiendo en problemas Graham. Ahí está, le abre a Manny Machado con un slider a 88 millas por hora afuerita. Cuidadito que Manny le pega duro a la pelota. Mira que se lo estoy diciendo.
Aguanta swing. No pasó nada. 3 bolas, 1 strike. Se toma demasiado tiempo. Y el conteo es favorable para Manny. Es durísimo el swing. Vaya por todo el medio. Agáchate que te llevo. Quédate ahí, Arraez. Quédate ahí, Arraez. Hay que respetar los brazos aquí. Bueno. Tiene buena defensa el equipo de los Cincinnati Reds. Y ahí está Manny Machado. ¿Y quién cree que viene? Jackson Merrill, que no ha podido y eso lo vuelve peligroso. Ay, ay, ay. No, más bien ansioso. Y se va un buen inning que ha sido contundente. Y sobre todo, Tirso Ornelas. ¿Quién es él? Apúntele el nombre porque se ha convertido en el arma secreta de este equipo. Bueno, mientras que Dylan Cease lo mantenga a raya, estamos bien. Por el momento no llevan ningún hit. Está jugando con su paciencia. Peligroso este lanzamiento que me pide el catcher aquí, pero lo voy a hacer. Vaya, nos salió bien. Ahí está Manny Machado, que hoy ha estado interviniendo en varias jugadas de out. El equipo de Eli de la Cruz no está dando la talla. Eli de la Cruz, cuidadito que se vuelve más peligroso en estas situaciones. Le presentan el lanzamiento con el que fue ponchado. Y lo van a seguir trabajando con mucha cautela. No canta nada. Ahí viene la recta de poder. A 98 millas por hora le gustó a la Empire. Y después de eso hay que tirarle un cambio venenoso. Lo siento, Eli. Vaya por todo el medio. Todavía puede. ¡Suéltala! Demasiado tiempo. Llega Eli, me lastima el jugador. Y bueno. Tener a Eli en la base es peligroso. Vamos a tratar de mantenerlo a raya. Vaya, el primer movimiento, Dylan Cease pendiente de él. Le demuestra, te tengo. Estoy pendiente de ti. Lo mira. Él está liso. Lo miran de nuevo. Se fue Eli. Tiro perfecto, pero con Eli eso no importa. Con Eli eso no importa. Y está McLean, que es peligroso. Dejó pasar esa. Ya lo tenemos montado en 2 strikes. Le cruza la recta. Eli va a arriesgarse a tercera. Eli se va a arriesgar. No se arriesgó. Respeta el brazo de Jason Hayward. Y bueno. Esto se está poniendo interesante. A ver si podemos mantener la ventaja. Uf, qué belleza de lanzamiento, cómo rompió ese cambio y que después te tire la recta y no le hace fin a nada. El slider se mete, córrale el primera base y sacan el out, mantiene el 0 grande. Y ya metieron el primer hit, pero cuidadito, mira quién viene ahí, el hombre que está decosiendo esta temporada con buenos numeritos. El tablero dice que está bateando para .667. Vaya, buen contacto. Pero esta vez la van a atrapar y lo sacan por primera vez. Otro que la ha estado decosiendo hoy con doble sencillo, carreras impulsadas y carreras anotadas. Por el momento han dejado a Graham. Con mucha confianza en él. Vaya, buen contacto, pero atrapable. Y el público se mantiene a la expectativa. Lo que sí vemos es que ya no está moviendo los pañuelitos tanto. Y aquí viene el hombre que estremeció en un cuadrangular monstruoso. No. Está jugando mucha viveza este Graham. A tener paciencia. Bueno, no tuve paciencia. No tuve paciencia. Es que toma mucho tiempo y eso me saca de ritmo. Toma demasiado de tiempo. Y cuidadito que viene la gente que tiene poder. A mantenerle puro lanzamientos quebrados.
para después sorprenderlo como lo sorprendimos en antes. Vaya, esta vez nos quiso que lo sorprendiera, sin embargo, era un tiro sumamente complicado de conectar. Y lo que tiene es una serie de repertorios espectacales. Ahí está Boga, corre a velocidad y aún así se lo lleva. Ya van 2 en el conteo. Jamer Candelario. Le van a trabajar con la curva. No come de cuento. Era para tentarlo y ahora tirarle la recta de poder. Bueno, buen contacto, pero no lo suficiente. La pelota se queda con ella el jardinero. Cerramos el quinto inning. Sí, está impecable. Está impecable. Y a este hombre antes le pegaron. Cuidadito, que yo todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo. Creo que me pegas de nuevo. Vaya, buen contacto, la pelota va atrás, se lo bañó, pero se va a quedar quieto, porque antes casi me sacan ese y menos si la agarra Eli de la Cruz, tiraría un proyectil y quedaríamos allí. Y bueno, aquí está Tirso Ornella, el hombre que la está descosiendo. Toma demasiado tiempo entre los picheos, Graham. Pero Tirso Ornella, jovencito, tiene paciencia para esperar el contacto que quiere. Conteo de 3 bolas, 1 strike, no hay escapatoria esperando en el círculo. Fernando Tatis. Lo bolearon, ya empiezan a cogerle temor a este muchachito. Y ahora sí, Tatis que no ha bateado. Tatis que no ha bateado, ya dijimos que se vuelve más peligroso. ¡Vaya! ¡Ay, papá! Pero van 2 veces que la manda a volar por allá. Increíble. Cotera 93, ya no tiene energía. Tati con paciencia, 2 bolas. Yo no sé, no hay mañana para los Cincinnati Reds y están dejando el mismo pitcher. Vaya línea sólida, seca y manda una carrerita. No, se aguanta. Se aguanta. Bueno, se aguanta ahí. Y ahora viene Luis Arraez, que sabemos que no va a meter un cuadrangular, pero necesitamos un buen hit de parte de él. Vaya, buen contacto. No, quédate quieto porque viene Machado. Quédate quieto porque viene Machado. No me quiero arriesgar, hay buen brazo allá. Viene a romper esta diferencia por algo más grande todavía con un Grand Slam aquí. La deja pasar. No entiendo. Mira, este hombre no tiene ni energía. Donde me ponga este cóter en el medio, desaparece la pelota. Vaya, buen contacto, pero Eli se va a lucir. No, no tiró bien. No tiró bien, todo el mundo quieto. No podemos creerlo, Eli no tiró bien. Se está desplomando el equipo. Y a este hombre había que traerlo hace rato, a Brent Suter, que tiene tremendo average de 0.00. Vamos a romper eso en cualquier momento. ¡Vaya! ¡A lo profundo! Y no. ¡Gran slam! Clase de cutarrazo de parte de Jackson Merrill por los 413 pies. El puntillazo durísimo para el equipo de los Cincinnati. Vaya, y aquí están sacando un bodrio, se queda con ella. Clase de batazo, mi compadre. Ese batazo se merece un like. Suscríbete al canal para que no te pierdas el siguiente partido de postemporada de los Padres. A ver hasta dónde podemos llevarlo, pero con ese batazo, vaya, que nos está animando. Pero antes, mi gente, recuerden, Jackson Merrill, Tukiti, con bases llenas.
La manda a volar. Bueno, Gavin Lux. Todo está ante un picheo espectacular el día de hoy que se ha sacado Cis. Está usando muy bien las velocidades. Mire dónde cae ese cambio. No le quiso hacer swing. Pero no importa, él sigue manteniendo su buen ritmo. Y ahí está. Este árbitro está como loco. Vamos a trabajar el sweeper que entre por la puerta de atrás. Él le hace swing. Conteo máximo 3 bolas, 2 strikes. ¿Con qué viene? Con la de hombre, papa, sin miedo. No le hace swing. No le hace swing. A ver cómo está la energía de Cis. No, todavía la energía estamos bien. Ahora tenemos a Gavin Lux, pero lo bueno que no tiene velocidad en base. Ahí está Austin A. A ver si... Vete, por favor. Quería ver qué pasaba, si se iba o no se iba. La recta pica bien. Va para tercera. Vamos a ver si está de liso. No, no está de liso, papá. Mira quién está ahí. Fernando Tatis, brazalete. Le da seguridad. Buena. En el sexto inning, que esta gente no venga desde el fondo, no nos gusta. Bueno. ¡Hoy! ¡Vamos, pero! ¡Oh, por favor, Bogar! ¡No, Bogar! Si se nos complica esto. ¡Ay, papá, mira quién viene! Esto se está complicando. Se nos está complicando, ya lo dijimos. No van a soltar la oportunidad del wild card de manera fácil. Buen batazo. Uy, ahí había mínimo un doble play. Ahí había mínimo un doble play. Voy a hacer velocidad aquí. Eli no se va a dejar. Vamos a ver, una monstruosa. Nadie se mueve, no come del cuento, Eli. De hombre, papa contra Eli. ¿Cómo le gusta a Eli? Lo cruza, el cuarto ponche. Clase de tiro de hombre sin miedo. Y seguimos cuidando o no. Un doble play. Podría ser. No, vamos a dejarlo para la posibilidad del doble play aquí. A seguir trabajando. Vaya, va a salir el doble play. Le mete pierna, pero queda quieto, increíble. Le metió pierna a la primera rayita. No quiero que se me anime este equipo. No quiero que se me anime este equipo, que se vuelva un peligro. Y acá viene Dylan Cis. Viene de hombre, sin miedo. Y sale del sexto inning, donde amenazaban y ya pusieron la primera carrerita. Recuérdense que la diferencia de jugar en casa, que en cualquier momento se puede encender, y en el partido anterior lo hicieron en el noveno inning. Jason Edward no va muy bien contra los zurdos, pero lo van a dejar por el cuadrangular y por cómo está bateando. Solo que no tiene todo el poder contra zurdos. Y aquí está un hombre que no tendrá todo el poder, pero tiene todo el corazón. Díaz. Parece que le pegaron a Díaz en antes. Uy, me sacó de ritmo con esa recta 86. Vaya, buen contacto, pero el batazo sonó como flojo. Ya llevan 2 outs, están saliendo y aquí está el que mete miedo. El que mete miedo, que presenta el bate. Es más, tiene un bate grande. Cuidadito. Vaya, no, hombre, no la pude conectar bien. La pelota parece que va a picar. No, se queda con ella. Y sacan al peligroso Ornelas. Estamos en el séptimo, donde todo se tiene. Se me olvidó calentar jugadores. Vamos atrás, Cyan Reynolds. Necesito que estos muchachos encuentren la opción de poder lanzar y
establecerse en postemporada con seguridad. Le vamos a dar un bateador hasta que alguien se envase. Creo que va a ser lo justo. Vaya, bueno, esa curva, ese cambio de velocidad está potente. Voy a meter toda la vida y corazón en este lanzamiento. Ahí está, viene por la pelotita, Edward. Se queda con ella. Va sacando un out. Digo que lo vamos a dejar hasta que logre. Vaya batazo, por favor, Tati. Viene con todo, velocidad. Nada. Lo tiene montadito. Creo que lo tiene en la ruta del ponche. ¡Oh! ¿Qué pasó con el umpire? Eso era una estrella aquí a China. Ah, bueno, yo no le pegué a propósito. Yo no le pegué a propósito, la verdad. Se complica. El manager dice, te voy a dar chance. Ahí tentado. Candelario. Recta, cruzada, conteo, se empieza a complicar Sisa. Y bueno, eso fue todo para Cis. Hizo un tremendo partido, hay que reconocerlo, pero no nos vamos a complicar. No queremos que se agote más allá. Vamos a hacerle la visita al montículo y ir al bullpen, buscar un zurdo. A ver. No me quiere dejar poner el pitcher, que es lo que le pasa. Ahora sí. Wandy Peralta, pitcher experimentado, con experiencia, que sabe lo que hay que hacer en los momentos importantes, su primera aparición. Y creo que con un solo lanzamiento puede resolver esto. Ahí está, le mete el sinker, pero no le hizo swing. Vaya, te dije, con un solo lanzamiento resuelve esto. Doble play, salen del inning. Amenazaban peligrosamente alcanzado pitcher Cis, pero bueno manejo del manager. Nos quedamos ahí. Además nos necesitaremos para el resto, porque todo apunta que podemos. Y bueno, aquí está Tatis, que ya batió su primer hit. Ahora está ante los envíos de Tony Santillán, que tira la recta 100 millas por hora, el slider 89 y el circle change a 90. Le tiró, mire cómo le buscan el anti-Tati. Sabe que Tati busca por todos esos lados. Ya lo tiene montado en 2 bolas, en 2 strikes, 1 bola. Vaya pelotita, le hizo sweet Tatis. Y bueno, esto se está complicando para Tati porque no ha podido conectar como nos tiene acostumbrado. Esperamos que en la siguiente serie lo logre. Ahora sí le presenta la recta a Luis Arraez, que está en la cuerda floja conmigo. Tiene que demostrar más talento. Aguanta swing a tiempo. Claro que sí, 3 bolas, 1 strike. Y se envasa, viene corredor emergente. Vaya, buen contacto. Pero se queda con ella la defensa. Y aquí está un hombre. Ha puesto este partido en salsa. Manny Machado. Quisiera ver poder contra poder una recta 100 millas por hora. ¡Vaya! Me quiso venir con el circle change para engañarme. Y así lo paga a lo profundo. Y no. Quiso sorprendernos con un cambio de velocidad. Pero Machado sabe lo que sabe y le pega con la pipa del bate. Óyela. Tukiti la manda a volar. Backflip con autoridad. Monstruoso levantó ese tiro por los 414 pies de distancia. Bueno, y aquí está el Mister Hombre, que nada más tiene una, pero la mandó a volar con bases llenas. Vaya, y le tiraron la recta, la que yo quería ver hace rato, pero no pudo hacer la conexión como quería. Se va este octavo inning. Espectacular.
Y parece que estamos a punto de lograr el objetivo. Vamos a ver si hay celebración. Yo creo que sí hay celebración. Vaya, buen contacto. La pelota va atrás. El público grita, pero es por gusto. Ahí está Jason Hayward. Y yo siento que se está vaciando el estadio. Wow, para hacer... No, miren los asientos atrás. Se ve que hay gente que se ha ido. No puede ser. Los fanáticos que vieron... No, se me fue. Miren el estadio, mi gente. Está vacío. Ya no ven la gente con pañuelitos. Ya la gente se fue. Yo creo que fue cuando... Hay que chequear en el video. Vamos a dar una trivia. Chequen en qué momento se fue el público. Si fue cuando se metió el Grand Slam. Eli crea la zurda. Cuidadito, tenemos jugador que quiere robar base. Ahí está, están trabajando a Eli, que nada más ha podido meter un sencillo. Un sencillo, Eli. Y ahora le vienen con el cambio. Váyase para su casa y échese tierra, Eli. Aquí está Wandy Peralta salidito. Miren el público molesto con el umpire. Le quiere trabajar la recta afuera. Ahora le va a tirar el cambio. Ahí está. Trabajándolo bien bonito como neurocirujano. Vaya, lo tiene pidiendo de piso. Y ahí se lo lleva con ese sinker monstruoso que tiene Wandy Peralta. Cambian de pitcher, siguen trayendo zurdo para poder detener, pero miren quién está aquí, el hombre que ha puesto este partido en salsa constante y que está dando la talla para motivar a su equipo. No quiere perder la oportunidad, por eso la pelota va atrás, pica contra la cerca un Perfe, va doblando Bogart para la segunda base y queda quieto el día de ayer. Por la mañana llegó. Xander Bogart está descosiendo, está siendo un líder en estos momentos para el equipo. Vaya buena conexión, la pelota va atrás, se queda con ella. Bogart lo está haciendo todo, jugada de pisa y corre, no respeta a nadie. Quieren una carrerita más, no van a soltar el pie del acelerador. Y aquí está Hayward. Cuidadito Hayward. Yo lo estoy dejando porque, aunque deberíamos, a ver, debería ver si hay jugadores que podemos jugar o poner por Hayward. Jardineros, como Connor Joy, creo que sí, tienen que entrar, tienen que tener algo de participación porque lo necesitamos para la siguiente ronda. Su primer turno en postemporada, ya que Hayward le ha ganado la posición a punta de poder. Circochenko, no, John batea muy bien contra zurdos. Ahí lo cruzan, quiere aprovechar la ansiedad del muchacho que estaba sentado hace rato, pero no, tiene paciencia. Vaya buen contacto, cumple con su labor. La pelota va atrás, a lo profundo. Y no. Dígale que no, esa pelota por los 374. Les dije que Connor Joy le batea bien a los zurdos. Y sencillamente no van a quitar el pie del acelerador. Y aquí está Elías Díaz, el Mr. Clutch, que supo conectarla. No sé quién me está lanzando. Cuidadito, esto es personal ya. Ya esto es personal. Y se van a dar cuenta que nosotros, bueno, no le va a gustar lo que vamos a hacer en el próximo inning. Aquí están los lanzamientos, la recta 94. Atento, mi gente. Ahí está rompiendo con un slugger a 75 millas por hora. ¡Vaya! A buscarla al otro lado de la cerca por liso, atrevido, grosero. Le quería pegar y aquí están las consecuencias.
se saca la puya. Elías Díaz, y de qué manera con este cuadrangular que nadie esperaba por los 392. Están hundiendo al equipo de Cincinnati Reds. Mi disculpa, Eli. ¡Vaya! Pelotazo que va atrás. Tirso Ornella. Pega contra la cerca y llega a segunda base. Bueno, y ya usted sabe quién viene. Este equipo no está soltando el pie del acelerador y mira quién viene. Ay. Y lo volean. No quieren problema. Cambian de pitcher. Y nosotros también vamos a cambiar de bateador. Espérate, que aquí no es. Acá. Luis Arraez te juega la primera, pero necesito ahorita un jugador que batee a la derecha y que te pueda jugar la primera base. Después, no tengo. A ver, Tyler Wade que juega de todo. Bueno, yo creo que me voy con Luis Campuzano, papá. Me voy con Luis Campuzano, que le batea a los zurdos con 65 de poder. Me voy con Luis Campuzano en vez de Arraez. Yo creo que Luis Campuzano juega la primera. No. Pero bueno, ahora hacemos un cambio. Porque yo creo que Elías Díaz sí puede. Vamos. Quiero que salgan otros jugadores que la jueguen. Que haga lo mismo que acaba de hacer hace un momento. Y ponga esto en salsa. Vaya, cuidadito que Luis Campuzano tiene poder contra los zurdos, papá. Bueno, protegiendo ese sinker, se movió bastante rápido. Yo creo que ya no nos va a tirar nada bueno. Vaya, estaba recogiendo la pelota, va atrás. A lo profundo. Y no. Dígale que no esa pelota por los 388 pies. Luis Campuzano. Hemos sacado a dos jugadores de la banca y están reclamando su posición porque la han mandado a volar. Nada que hacer. Y bueno, sigue la amenaza. Están muy desmoralizados y quieren pegarle al equipo. Pero cuidadito que nosotros pegamos y nos vamos. Cuidadito. El último inning es nuestro. Cuidadito que Machado no perdona. 2 strikes, 2 bolas. Lanzamiento afuera, conteo de 3 bolas, 2 strikes. Creo que ya no quiere más cuadrangulares. ¡Vaya! La coloca por allá por todo el medio y se queda con ella. Pesadilla. Bueno, todavía tenemos un chance. Yo pensaba que iba. Los dos out. Y aquí está Jackson Merrill. Vaya, Jackson Merrill. Creo que le batió como con lástima, yo creo. Le han hecho el equipo de los Padres lo que le hizo los Cincinnati en el partido anterior. Y vamos a ver qué cambio podemos hacer. A ver si Elías Díaz te puede jugar la primera base. No. ¿Quién me puede jugar la primera base? ¿Edu Rosario? ¿O Tyler Wade? Yo creo que voy a poner a Tyler Wade porque Tyler Wade parece que puede jugar de todo. Espérate. No, espérate. Vamos a hacer un cambio aquí. Bueno, vamos a dejarlo así. Si hay problema, entonces ahí vemos. Veo que puede atrapar una pelota ahí con otro tipo de guante. Y aquí está Peralta. Explosivo. Con su lanzamiento. Está que no lo ven. Está cerrando la serie. Está apagándole las luces al equipo de Cincinnati Reds, que se ve mucha frustración en cada swing que hacen. Vaya, buen contacto, pero usted sabe quién está por ahí. Uy, no le llega. Agarra la pelota, tira. No creo que se vaya para tercera. No creo.
No creo. Cuidadito. Todavía tenemos este sinker. Qué garantía. Es garantía. Y el cambio. Bellísimo el cambio. Ahí está. Lo estamos trabajando. Lo estamos controlando. El slider tampoco. Hemos trabajado bien arriba. Digo abajo. Ahora viene esta. De fuego arriba. Saca bate atrasado. Pero aún así. Métele con todo este sinker. Llévatelo para tu casa. Clase de lanzamiento. Y pobrecito. Alguien va a pagar el parto de las veces que no han pegado. Joel, ahí mismo. Falta de respeto. No has pegado. ¿Qué va a ponerte bravo, hombre? Allá, hombre. Y aquí se queda Sandy Peralta. Vaya, la pelotita se queda Machado. Machado tira primera. ¡Claro que sí! Se acaba la celebración. El equipo de los Padres vence a los Cincinnati Reds en su propia casa y pasan a la siguiente ronda de esta postemporada. Celebrarlo. Clase de juego. No soltaron el pie del acelerador. Están contentos, están donde quiera. Y ahora vamos a ver con quién nos va a tocar jugar, mi gente. ¿Con qué equipo nos va a tocar jugar? Vamos a ir a ver y revisar los numeritos. Antes de todo, podemos aquí, ¿quién fue el jugador del partido? Bueno, fue Elías Díaz, increíble. Batió de 3-4 y seguido de otros jugadores que también conectaron cuadrangulares. Tirso Ornella, Jackson Merrill y Manny Machado. Hoy destruyeron a los Cincinnati Reds. Vamos a ir a ver cómo está ahorita la tabla y en qué posición y contra quién jugamos para el siguiente partido que, bueno, ustedes podrán ver aquí lo más rápido posible si dan su bonito like. Aquí termina todo y nos dice que nuestro próximo contendiente son los Phillies de Filadelfia, mi gente. Así que los Phillies de Filadelfia se verán contra los Padres de San Diego. Entonces, en el caso de los Dodgers y los Rockies de Colorado, están empate en esa serie todavía. No está definida. En el caso de los Atléticos y Boston, los Boston barrieron en el wild card a los Atléticos y van a medirse contra Texas. Y en el caso de los Yankees de Nueva York contra Toronto, todavía no se ha decidido esa serie, mi gente. Así que espero que ustedes me puedan seguir apoyando. Recuerden dejar su bonito like, suscribirse a su canal Birria Plus. Nos vemos en el siguiente videito de postemporada, mi gente.